Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 154 y vamos a leer Primera de Reyes 7. Otras construcciones de Salomón. Salomón construyó su propio palacio y lo terminó completamente en 13 años. También edificó el palacio llamado Bosque del Líbano, el cual tenía 45 metros de largo, 22 y medio de ancho y 13 y medio de alto, y estaba sostenido por 4 hileras de columnas de cedro, sobre las que descansaban vigas de cedro. Estas vigas eran 45, distribuidas en 3 series de 15 cada una, y se apoyaban sobre las columnas. Sobre las vigas había un artesonado de cedro. Había 3 filas de ventanas ordenadas de 3 en 3, unas frente a las otras. Todas las puertas y ventanas eran cuadradas y estaban unas frente a las otras en 3 hileras. También hizo la sala de las columnas, que tenía 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho, y frente a esta otra sala con columnas y techo. Además, hizo la sala del tribunal o sala de justicia para celebrar ahí los juicios, y la cubrió de arriba a abajo con madera de cedro. El palacio donde Salomón vivía tenía un patio en la parte de atrás y una sala de igual construcción. Y el palacio que construyó para la hija del faraón que tomó por esposa tenía una sala semejante. Todas estas construcciones, desde los cimientos hasta las cornisas y desde la fachada hasta el patio mayor, eran de piedras costosas, labradas y cortadas a la medida con sierras, lo mismo por fuera que por dentro. Los cimientos eran también de piedras costosas y grandes, unas de 4 metros y medio y otras de 3 metros y 60 centímetros. La parte superior era también de piedras costosas, labradas a la medida, y de madera de cedro. Y alrededor del patio grande había 3 hileras de piedras y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que en el atrio interior y en el vestíbulo del templo del Señor. Salomón contrata a Hiram. El rey Salomón mandó traer de Tiro a Hiram, que era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y de un nativo de Tiro, experto en trabajar el bronce. Hiram era muy hábil e inteligente y conocía la técnica para realizar cualquier trabajo en bronce. Así que se presentó ante el rey Salomón y realizó todos sus trabajos. Fundió 2 columnas de bronce que medían 8 metros de alto y 5 metros y medio de circunferencia. Hizo también 2 capiteles de bronce para colocarlos en la parte superior de las columnas. La altura de cada capitel era de 2 metros y 25 centímetros. Además, hizo 2 rejillas trenzadas en forma de cadenas para los capiteles que había en la parte superior de las columnas, una rejilla para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de cada rejilla para cubrir los capiteles de las columnas. Hizo lo mismo con ambas columnas. Los capiteles que había sobre las columnas del vestíbulo medían casi 2 metros y tenían forma de lirio. Alrededor y en lo alto de cada capitel y en su parte más ancha, en forma de globo, junto a la rejilla, había 200 granadas en 2 hileras. Hiram puso estas columnas en el vestíbulo del templo, y cuando las puso en su lugar, a la columna de la derecha la llamó Jaquín y a la columna de la izquierda la llamó Boaz. La parte superior de las columnas tenía forma de lirio. Así quedó terminado el trabajo de las columnas. Mobiliario del templo. Hiram hizo después una enorme pila de bronce para el agua. Era redonda y medía 4 metros y medio de un borde al otro. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia de 13 metros y medio. Por debajo del borde alrededor de la pila hizo 2 enredaderas con frutos en números de 10 por cada 45 centímetros, formando una sola pieza con la pila. Esta descansaba sobre 12 toros de bronce, de los cuales 3 miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Sus patas traseras estaban hacia adentro y la pila descansaba sobre ellos. Las paredes de la pila tenían 8 centímetros de grueso, su borde imitaba el cáliz de un lirio
y cabía en ella 44,000 litros de agua. También hizo bases de bronce, cada una de 1,80 m de largo y tanto de ancho y 1,35 m de alto. Las bases estaban hechas de este modo. Tenían unos entrepaños sujetos para un marco y sobre los entrepaños enmarcados había figuras de leones, de toros y de seres alados. Por encima, por debajo de los toros y de los leones, había adornos de guirnaldas. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, con ejes también de bronce. En las 4 esquinas de la base, por debajo de la pila, había unas repisas de bronce que a cada lado tenían guirnaldas. La boca de la pila estaba dentro de un cerco que sobresalía hacia arriba 45 centímetros. La boca era redonda y lo que le servía de soporte tenía 68 centímetros de alto. También sobre la boca había grabados cuyos marcos no eran redondos sino cuadrados. Los 4 ruedas estaban debajo de los entrepaños y los ejes de las ruedas sujetos a la base. La altura de cada rueda era de 68 centímetros y tenían la misma forma que las ruedas de los carros. Los ejes, aros, radios y cubos de las ruedas eran todos de bronce. Las 4 repisas que había en las 4 esquinas de cada base formaban con esta una sola pieza. La parte superior terminaba en un borde circular de 22,5 centímetros de altura y los entrepaños y molduras que había en lo alto de la base formaban una sola pieza con esta. Hiram grabó seres alados, leones y palmeras sobre los entrepaños y las molduras, según lo permitía el espacio de cada uno, y las guirnaldas alrededor. Así fue como hizo las 10 bases, todas fundidas, iguales y con la misma medida. Hizo también 10 pilas de bronce, cada una 1,80 centímetros, con capacidad de 880 litros, y cada una fue puesta sobre las 10 bases. 5 bases al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo. La pila grande fue puesta al lado derecho del edificio, hacia el sudeste. Hiram hizo además ollas, palas, tazones, y así terminó todo el trabajo que hizo para Salomón en el templo del Señor, el cual consistió en 2 columnas, los capiteles redondos que estaban en la parte superior de las mismas, las 2 rejillas para cubrir los capiteles, las 400 granadas para las 2 rejillas, en 2 hileras para cada una de las rejillas, con que se cubrían los 2 capiteles redondos que había en lo alto de las columnas. Las 10 bases, las 10 pilas que iban sobre ellas, la pila grande para el agua, con los 12 toros que tenían debajo, además de las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram le hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce pulido. El rey los fundió en moldes de arena en la región de Jordán, entre Sucot y Zaretán. Eran tantos utensilios de bronce que Salomón no se preocupó por hacer que los pesaran. También mandó a hacer Salomón todos los demás utensilios que había en el templo del Señor, el altar de oro, la mesa de oro sobre la que se ponían los panes que se consagraban al Señor, los candelabros de oro puro que había frente al lugar santísimo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, con sus 2 figuras de flores, las lámparas, las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, los cucharones y los incensarios, que eran todo de oro puro. También eran de oro los goznes de las puertas del lugar mismos en el interior del templo y de las puertas del templo mismo. Y cuando se acabaron todas las obras que el rey Salomón mandó realizar en el templo del Señor, llevó Salomón los utensilios de oro y de plata que David su padre había dedicado al Señor y los depositó en los tesoros del templo del Señor. Primera de Reyes 8. El arca de la alianza es llevada al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a las personas principales de las familias israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde Sión a la ciudad de David.
Y en el día de la fiesta solemne, en el mes de Tanim, que es el 7º mes del año, se reunieron con el rey Salomón todos los israelitas. Llegaron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca y la trasladaron junto con la tienda del encuentro con Dios y con todos los utensilios sagrados que había en ella, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. El rey Salomón y toda la comunidad israelita que se había reunido con él estaban delante del arca ofreciendo un sacrificio, ovejas y toros en cantidad tal que no se podían contar. Después llevaron los sacerdotes el arca de la alianza del Señor al interior del templo hasta el lugar santísimo bajo las alas de los seres alados, los cuales tenían sus alas extendidas sobre el sitio donde estaba el arca, cubriendo por encima tanto el arca como sus travesaños. Pero los travesaños eran tan largos que sus extremos se veían desde el lugar santo frente al lugar santísimo, aunque no podían verse por fuera. Así habían quedado hasta hoy. En el arca no había más que 2 tablas de piedra que Moisés había puesto ahí en el Horeb. Las tablas de la alianza del Señor hizo con los israelitas cuando salieron de Egipto. Al salir los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Salomón dedica el templo. Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que habites en el lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David mi padre cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde resida mi nombre. Pero escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor Dios de Israel. Sin embargo, el Señor le dijo: Haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo dijo. Yo he tomado el lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he destinado en el lugar para el arca donde está la alianza que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Después se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la comunidad israelita y extendiendo las manos al cielo exclamó: Señor Dios de Israel, ni el cielo ni la tierra, no hay un Dios como tú que cumples tu alianza y muestras tu bondad con los que te sirven de todo corazón. Que has cumplido lo que prometiste a tu siervo David mi padre, uniendo así la acción a la palabra en este día. Por lo tanto, Señor Dios de Israel, cumple también lo que le prometiste a tu siervo David mi padre, que no le faltaría un descendiente que con tu favor estuviera en el trono de Israel, con tal de que sus hijos cuidaran su conducta y se comportaran en tu presencia como él se comportó. Así pues, Dios de Israel, haz que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre, tu servidor David. Pero ¿será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerte, cuánto menos este templo que he construido para ti. No obstante, Señor y Dios mío, atiende mi ruego y mi súplica. Escucha el clamor y la oración que este siervo tuyo te dirige hoy. No dejes de mirar ni de día ni de noche este templo, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo, escucha mis súplicas y las del pueblo de Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Cuando alguien cometa una falta contra su prójimo y le obligue a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y actúa. Haz justicia a tus siervos. Condena al culpable, haciendo recaer sobre él el castigo por sus malas acciones, y haz justicia al inocente según le corresponda. Cuando el enemigo derrote a tu pueblo Israel por haber pecado contra ti, si luego éste se vuelve a ti y alaba tu nombre y sus oraciones te suplica en este templo, escúchalo tú desde el cielo, perdona sus pecados y haz volver al país que diste a sus antepasados.
cuando haya sequía y no llueva porque el pueblo pecó contra ti, y si luego ora hacia este lugar y alaba tu nombre y se arrepiente de su pecado a causa de tu castigo, escúchalo tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, y enséñale bien el buen camino que deben seguir. Envía entonces tu lluvia a esta tierra que diste por herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan las plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestra ciudad y los ataques, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, al ver que su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones del corazón del hombre. Así te honrarán también mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Aun si el extranjero, uno que no sea de tu pueblo, por causa de tu nombre, viene de tierras lejanas y ora hacia este templo, ya que se oirá hablar de tu nombre grandioso y de tu gran despliegue de poder, escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concédele todo lo que te pida, para que todas las naciones de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo Israel, y comprendan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a luchar contra los enemigos, donde quiera que tú los envíes, y ora a ti en dirección de la ciudad que tú escogiste y del templo que yo he construido, escucha tú desde el cielo su oración y ruego y defiende su causa. Y cuando pequen contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enfurezcas contra ellos y los entregues al enemigo para que los hagas cautivos y los lleve a su país, sea lejos o cerca. Si el país a donde se hayan desterrado se vuelve a ti y te suplica, y reconocen que han pecado y hecho lo malo, si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país, enemigos donde los haya llevado cautivos, y oran a ti en dirección a esta tierra, y dices a sus antepasados, y de la ciudad que escogiste y del templo que he construido, escucha tú sus oraciones y súplicas desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y defiende su causa. Perdónale a tu pueblo sus pecados contra ti y todas sus rebeliones contra ti. Y concede que quienes los desterraron tengan piedad de él, porque eres tu pueblo y te pertenece. Tú lo sacaste de Egipto, que era como un horno en fundición. Atiende pues la oración de tu servidor y la súplica de tu pueblo Israel. Óyenos, oh Dios, cuando clamemos a ti, porque tú, Señor, los apartaste como propiedad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste por medio de tu servidor Moisés, cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Cuando Salomón terminó esta oración y súplica al Señor, la cual hizo de rodillas delante del altar y levantando sus manos al cielo, se puso de pie y bendijo a toda la comunidad israelita, diciendo en voz alta: Bendito sea el Señor, que ha concedido su paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje, sino que incline nuestro corazón hacia Él, para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Que estas cosas que he pedido al Señor nuestro Dios las tenga Él siempre presentes día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según sea necesario. Y para que todas las naciones de la tierra conozcan que el Señor es Dios y que no hay otro. Por lo tanto, sean ustedes sinceros con Él, nuestro Señor Dios, y cumplan sus leyes y obedezcan sus mandamientos en este día. Después de esto, el rey y todo Israel ofrecieron sacrificios al Señor, y Salomón ofreció al Señor 22,000 toros y 120,000 ovejas, como sacrificio por la reconciliación.
Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron el templo del Señor el mismo día que el rey consagró el centro del atrio que está enfrente al templo del Señor, pues ahí ofreció los holocaustos, las ofrendas de cereales y las grasas de los sacrificios de reconciliación, porque el altar de bronce que había delante del Señor era pequeño y no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa de los sacrificios de reconciliación. En dicha ocasión, Salomón y todo Israel y una muchedumbre que había venido desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto, celebraron la fiesta de las enramadas en honor del Señor nuestro Dios y otra fiesta de 7 días, en total 14 días de fiesta. Al día siguiente se despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y se fueron a sus casas alegres y satisfechos por todo el bien que el Señor había hecho a David, su servidor, y a su pueblo Israel. Salmos 11. Plena confianza en el Señor. Del maestro del coro David. Yo busco mi refugio en el Señor, es por demás que me digan, huye a los montes como las aves. Fíjate en los malvados, ponen la flecha en la cuerda, tensan el arco y desde un lugar escondido disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer al hombre honrado? El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, y con los ojos bien abiertos vigila atentamente a los hombres. El Señor vigila a los justos y a los malvados, y odia con toda su alma a los que aman la violencia. El Señor hará llover sobre los malos brasas, fuego y azufre, y traerá un viento que todo lo quemará. El Señor les dará su merecido, el Señor es justo y ama lo que es justo. Por eso no verán cara a los inocentes. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 154. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.